Bien, en el video anterior vimos el teorema número 4. Vamos ahora al teorema número 5. Dice, sean f y g de x dos funciones donde f', o sea, la derivada de f, y g', o sea, la derivada de g, existen. Si h de x es igual a f de x por g de x, entonces la derivada de h, o sea, la derivada del producto, o de la multiplicación va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda función más la derivada de la segunda función multiplicada por la primera. Aquí, con este teorema 5 de derivada, se rompe la lógica de lo que sucede con los límites, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el límite de una multiplicación, el límite del primero por límite del segundo por límite del tercero. Sin embargo, en la derivada, cuando tengo un producto, no se sigue esa misma lógica. Entonces, si yo tengo un producto o una multiplicación de dos funciones y quiero derivar esa multiplicación, entonces calculo la derivada de la primera y la multiplico por la segunda. Y a eso le sumo la derivada de la segunda multiplicada por la primera. Hagamos el primer ejemplo. Tengo f de x igual a menos 4x menos 1 por 3x menos 2. Entonces, f de x es una función que está formada por el producto de dos funciones. Entonces, calculemos la derivada de f. Entonces, la derivada de f de x va a ser, aplicando teorema 5, la derivada de la primera, que sería menos 4x menos 1, multiplicada por la segunda, más la derivada de la segunda, que es 3x menos 2, por la primera. Aquí solamente está planteado el problema, solamente es un planteamiento. Ahorita voy a empezar a hacer las operaciones. Entonces, derivo la primera función. Entonces, la derivada de menos 4x menos 1, aplicando los teoremas, en este caso teorema 1 y teorema, perdón, sí, teorema 1 y teorema 3, sería derivada de 4x sería menos 4. Y derivada de menos 1 es 0, la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de todo esto es menos 4, que va a multiplicar a 3x menos 2. Más la derivada de 3x menos 2, 1 por 3, 3, 1 menos 1, 0. Entonces, solo sería 3, que va a multiplicar a menos 4x menos 1. Bien, ahora ya derivé la primera, aquí está la derivada, es menos 4, ya derivé la segunda, es menos 3. Entonces, ahora hago las multiplicaciones. Entonces, f' de x será menos por más da menos, 4 por 3x, 12x. Menos por menos da más, 4 por 2, 8. De ahí hago esta multiplicación. Entonces, más por menos da menos, 3 por 4, 12x. Más por menos da menos, 3 por 1, 3. Ya hice las dos multiplicaciones y ahora reduzco términos semejantes. 12x menos 12x serían menos 24x. Entonces, f' de x menos 24x resulta de simplificar o de reducir menos 12x menos 12x menos 24. Más 8 menos 3 sería más 5. Más 8 menos 3 sería más 5. Y ahí tenemos la derivada de esta función, de este producto de funciones. Hagamos otro ejemplo donde las funciones sean un poquito más complejas. Entonces, g de x dice que es igual a 3x al cuadrado menos 4x más 2 por menos x al cuadrado más 5x más 4. Entonces, es una multiplicación, teorema 5. Entonces, planteemos primero. Derivada de la primera multiplicada por la segunda. Ahí lo tienen. Más derivada de la primera, que es 3x al cuadrado, perdón, de la segunda, que es menos x al cuadrado más 5x más 4 por la primera. Ahí está el planteamiento nada más, ¿verdad? Derivada de la primera multiplicada por la segunda más derivada de la segunda multiplicada por la primera. Solo el planteamiento. Ahora comienzo a hacer las derivaciones. Acá, la derivada de esto, 3 por 2, 6, x a la 1, aquí está, menos
1 por 4, 4, 1 menos 1, 0, no se coloca la x, entonces queda 4. Derivada de una constante 0, entonces la derivada de todo esto es 6x menos 4. Más, bueno, multiplicado por la segunda, ¿verdad? Aquí está. Más la derivada de la segunda, entonces 2 por menos 1 sería menos 2. 2 menos 1, 1, x a la 1. Aquí lo tienen. Más 1 por 5, 5. 1 menos 1, 0. Entonces la variable no se coloca, entonces solo queda 5. Y la derivada de una constante 0. Entonces quiere decir que la derivada de este trinomio sería menos 2x más 5. Multiplicada por la segunda. Bien, ahora bien, tenemos que hacer esas dos multiplicaciones. Entonces, no es una multiplicación simple, ni tan siquiera multiplicación de binomios, porque este es un trinomio y este también es un trinomio. Entonces, lo que tengo es en ambos lados, lo que tengo es una multiplicación de polinomios. Entonces, lo más recomendable es hacer esta multiplicación y calcular el resultado, y de ahí hacer esta multiplicación y calcular el resultado. Y de ahí, con todos los resultados, voy a reducir términos semejantes. Entonces hagámoslo. Voy a hacer primero esta multiplicación, la voy a hacer aquí aparte. Entonces, de estos dos polinomios, el que tiene mayor cantidad de términos es este. Entonces lo voy a colocar primero. Menos x al cuadrado más 5x más 4. Y abajo voy a multiplicar el que tiene menos términos, 6x menos 4. Entonces trazo la línea para hacer la multiplicación. Entonces, acuérdense que es este término por todos los términos del polinomio que está arriba y luego el siguiente término por todos los términos del polinomio de arriba. Comencemos entonces. Más por menos da menos. 6x por x al cuadrado, 6 por 1, 6. X a la 1 por x a la 2, x a la 3. Acuérdense que estoy multiplicando, los exponentes se suman. Más por más da más. 6 por 5, 30. X a la 1 por x a la 1 sería x a la 2. Más por más da más. 6 por 4, 24. Este no tiene variable, entonces x. Ahora, este otro, por todos los de arriba, y me voy a correr un espacio a la derecha. Entonces, más por más da más. No aquí, me corro un espacio, entonces iría aquí. Entonces, más 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. Más por más da más. Más por menos da menos. 4 por 5x, 20x. Menos por más da menos. 4 por 4, 16. Bien, entonces ya terminé de multiplicar. Ahora reduzco términos semejantes. Este no tiene, ni este tampoco. Aquí los términos semejantes no tienen que andarlos buscando. Miren, ya quedaron uno abajo del otro. X a la 2 con x a la 2, x a la 1 con x a la 1. Entonces hagamos la reducción. Este solamente se baja. 30x a la 2 más 4x a la 2, 34x a la 2. Más 24x menos 20x, entonces sería más 4x menos 16. Entonces, todo esto es el resultado de la primera multiplicación de esto. Ahora hagamos la segunda multiplicación de la misma manera que lo hicimos acá. Entonces, colocamos el término, el polinomio que tiene mayor cantidad de términos acá. Entonces, y ahora colocamos el que tiene menos términos en la parte de abajo. Entonces, hacemos la multiplicación de la misma manera que lo hicimos acá. Entonces, trazo la línea. Menos por más da menos. 2 por 3, 6. X a la 1 por x a la 2, x a la 3. Menos por menos da más. 4 por 2, 8. X por x, x al cuadrado. Menos por más da menos. 2 por 2, 4, 4x. Ahora multiplico el 5 y me corro un espacio hacia la derecha. Más por más da más. Aquí. Entonces, más 5 por 3, 15. X al cuadrado. Más por menos da menos. 5 por 4x, 20x. Más por más da más. 5 por 2, 10. Entonces, ahora reducimos los términos semejantes que ya me quedaron acá. Miren. Entonces, bajo el menos 6x a la 3. 8x a la 2 más 15x a la 2 son 23x a la 2. Menos 4x menos 20x menos 24x más 10.
Entonces ya tengo el resultado de la segunda multiplicación. Entonces ahora vengo y reduzco términos semejantes. Entonces no hay ningún problema. Este signo no va a cambiar, ¿verdad? O no va a alterar ninguno de todos estos signos que surgieron de esta multiplicación. Así que puedo usar estos signos sin ningún problema. Repito, este signo más no va a alterar ningún signo de los que están acá. Y lo podemos hacer, miren, si yo multiplico más por menos, siempre queda menos. Más por más, siempre queda más. O sea, no hay ningún problema. Más por menos da menos. Entonces no altera. Bien, entonces reduzcamos términos semejantes aquí de una sola vez. Entonces sería g' de x igual menos 6x a la 3 más 34x a la 2 más 4x menos 16 menos 6x a la 3 más 23x más 24 más 10. Repito, puedo usar estos mismos signos porque lo que tengo en la definición es un positivo y el positivo no va a alterar los signos que salgan de acá. Entonces reduzco términos semejantes. Menos 6x a la 3 menos 6x a la 3 sería menos 12x a la 3. 34x a la 2 más 23x a la 2, entonces sería 34 positivo más 23 positivo, 57x a la 2. Más 4x menos 24x, entonces sería menos 20x. Y menos 16 más 10 sería menos 6. Quiere decir entonces que la derivada de este producto de funciones sería menos 12x a la 3 más 54x a la 2 menos 20x menos 6. Y ahí está el resultado. Entonces ahí tenemos la aplicación del teorema número 5, ¿verdad? Que nos dice qué hacer cuando quiero calcular la derivada de una multiplicación o de el producto de dos funciones. En el siguiente video, entonces haremos el teorema 6, que nos dirá qué hacer, cómo encontrar la derivada de una división de funciones.